Dios te bendiga, qué bueno estar un martes más compartiendo esta serie de estudios llamados Doctrina Práctica y Aplicada. Y hemos estado por 3 martes consecutivos hablando acerca de los dones y hemos podido profundizar en todos ellos y hemos podido ver más allá de los dones en particular un diseño de Dios, un plan, algo perfecto, algo que creo yo que es lo que nos atrae a seguir estudiando la palabra de Dios, a ver que no es una doctrina ahí muerta, que nos hable de ritos, de costumbres, sino realmente algo práctico, algo vivo que Dios preparó en un diseño tan especial y tan particular y en el cual vos y yo somos parte si entendemos a qué es lo que Dios nos ha llamado. Y por eso es que la última clase hablamos acerca de los dones y sus beneficios. Terminamos hablando un poco para redondear el tema del don profético o de la profecía en sí. Y también expusimos los últimos 3 dones que se mencionan en ese listado ahí en Primera de Corintios capítulo 12, donde se mencionan 9 dones. Y estos 3 últimos mencionados fueron el discernimiento de espíritu, que es esa capacidad que mediante el Espíritu Santo en forma sobrenatural nos puede hacer discernir el origen, de dónde proviene una manifestación espiritual, si es de Dios o no es de Dios. Hablamos también sobre el don de hablar en lenguas, como esos dones que también son una capacidad sobrenatural para hablar, para manifestar un mensaje de Dios, y dijimos que iba ligado al don de interpretación de lenguas, donde una persona, cuando realmente se manifiesta el don de lenguas, de transmitir un mensaje en una lengua que puede ser desconocida, angelical o en otro idioma, siempre se manifiesta ligado a una persona que puede interpretar, es decir, que tiene el don de interpretar esas lenguas. También esto puede tenerlo una misma persona, puede dar un mensaje en lenguas e interpretarlo mediante el don de interpretación de lenguas. Y dijimos también que el apóstol Pablo, por inspiración divina, nos centra en un orden que hay en la iglesia para el uso de los dones. Y como mencionamos también, la iglesia de Corintios, que era una iglesia que abundaba en dones, pero que había muchos desórdenes, había incluso situaciones desagradables, divisiones, pecados en medio del pueblo. Sin embargo, Dios se manifestaba igual y los dones estaban presentes. Y el apóstol Pablo, mediante esta carta, explica el uso de los dones, el propósito de los dones, y también explica el orden mediante el cual deben manifestarse en la iglesia. Recordemos siempre que el espíritu está sujeto, dice, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, o sea que no es algo que yo no puedo dominar. Siempre tiene que haber de mi parte una voluntad, una entrega de hacer la voluntad de Dios, para que el don se manifieste en la forma correcta, en la forma precisa. Y esto me llevó a pensar a mí y decir, Señor, ¿qué cosas tan valiosas pones en nuestras manos? ¿Y qué temor debe haber en nuestras vidas de si tenemos que hablar, si tenemos que profetizar, si tenemos que realmente ser canales para que se manifiesten los dones del Espíritu Santo? ¿Qué entrega tiene que haber en nuestro corazón? ¿Qué temor a Dios para que el uso de los dones sea conforme al propósito de Dios? Dentro de este orden entendimos que todo lo que sucedía mediante el Espíritu Santo en la iglesia debía ser para edificación del cuerpo de Cristo. Y lamentablemente hay gente que recibió en algún momento de su vida dones y luego se apartó o luego se desvió o luego su corazón se inclinó y dejó de entender este propósito, que los dones son justamente para la edificación del cuerpo de Cristo, y muchos usaron estos dones para su beneficio propio,
para su popularidad o quizá para hacer cosas que realmente no están dentro del plan de Dios. Y muchos han sufrido esto. Hablo a muchos hermanos, a muchos dentro del cuerpo de Cristo que de repente han dicho, ¿cómo Dios ha usado a esta persona? O ¿cómo Dios pudo usar a esta persona si después terminó así o terminó así? Mira, recordá que Dios está por sobre todas las cosas y que todo ser humano, vos y yo, un día daremos cuenta delante del Señor. Y cuánto más de aquellas cosas que el Señor puso en nuestras manos, aquellos dones que Él derramó sobre nuestras vidas para un uso santo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que esto nos lleve, queridos hermanos, no a querer tomar una postura y decir, no, yo no quiero, yo aquí me freno, sino al contrario, avanzar en plena certidumbre de fe, sabiendo lo que dice la carta de Judas, el último de los libros antes del Apocalipsis, que Dios tiene poder para guardarnos sin caída. Así que somos parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo da estos dones como Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo, y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Ahora, el título del estudio de hoy es ¿por qué un camino más excelente? Lo habíamos mencionado así por arriba para ya cerrar este tema de los dones, y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12 versículo 31. La palabra de Dios dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjense que nos habla la palabra de Dios de que nosotros podemos procurar dones. Es decir, que vos como miembro del cuerpo de Cristo, si entendés lo que Dios quiere hacer, podés decirle con toda tranquilidad, Señor, yo quiero este don espiritual, a mí me gustaría esto. Y aquí la palabra dice que procuremos los dones, pero procuremos los dones mejores. Habla, no es que haya unos mejores y otros peores. ¿Mejor en qué? Mejor en cuanto a lo que sería mejor para la edificación del cuerpo de Cristo. No es que uno es mejor que el otro, sino que yo debo saber, como siervo de Dios o como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué haría falta en la iglesia a la cual yo pertenezco? ¿Qué sería bueno que hubiese? Entonces yo puedo orar porque soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces puedo decirle, Señor, yo procuro este don. Y en cuanto a esto mejor, alguno puede decir, no, pero se refiere a profetizar, porque profetizar es mejor. Se ha hablado también, y lo hemos mencionado, ¿no?, de que el que profetiza transmite un mensaje de parte de Dios, y es bueno. Pero también yo interpreto, queridos hermanos, en la palabra, que hay ciertos lugares, hay ciertos ministerios, hay ciertos momentos donde realmente se necesitan ciertos dones, ¿no? Por ejemplo, un evangelista necesita un don de fe, un don de milagros. Un cuerpo ministerial, un ministerio evangelístico debe procurar esos dones porque son mejores para el desarrollo de ese ministerio. Un pastor necesita el don de sabiduría, necesita tener sabiduría para saber cómo conducirse, cómo conducir la iglesia del Señor. Y vos como miembro del cuerpo de Cristo podés también tener acceso a esto, a decir, bueno, voy a procurar, Espíritu Santo, guíame, entrego mi vida para que vos hagas en mí lo que quieras hacer a fin de que sea para mejor provecho del cuerpo de Cristo. Pero pese a esto, dice, yo les muestro un camino más excelente. Y para comprender este camino más excelente, nosotros tenemos que tener un pensamiento global. Es decir, una mirada amplia de lo que Dios quiere hacer. Porque si nosotros no le pedimos al Señor, Señor, expandí un poco mi mente para comprender esa visión amplia que Dios tiene, por ahí nos vamos a quedar ¿vieron como esos laberintos que uno va por un laberinto y va, pero llega a un lugar sin salida? Pues Dios, mediante su Espíritu Santo, queridos hermanos, tiene que guiarnos a este camino más excelente, y tenemos que comprender por qué esta palabra nos dice que debemos
ir por un camino más excelente. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios, presta atención. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué palabra tan profunda esto que menciona aquí la palabra de Dios? Y yo veo que desde el capítulo 12 al capítulo 14, donde empieza a hablarse de los dones, donde si alguien te pregunta, yo quiero conocer qué dice la Biblia respecto a los dones, vos tenés que llevarlo al capítulo 12 de Primera de Corintios, pero ahí en el medio, en el 13 hay algo y en el 14 hay algo. Y yo veo en esto una secuencia que es esto. En el capítulo 12 se menciona los dones, se habla acerca de los dones. Pero ese mismo capítulo nos habla y nos introduce en la importancia que tiene el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros dentro del cuerpo de Cristo. En el capítulo 13 nos habla del amor como un eje fundamental y en el capítulo 14 nos habla del orden en la iglesia. ¿Para qué? Para que todo esto que Dios planificó respecto a los dones y este camino más excelente llegue a producir el efecto deseado, que es que la iglesia sea edificada. Por eso en el capítulo 14, versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y esta visión global de la cual les estaba hablando recién está centrada en el eje fundamental de todo esto que es el amor. Por eso cuando el apóstol Pablo dice yo les voy a mostrar un camino más excelente, nos introduce en el capítulo número 13 donde nos habla acerca del amor. Y fíjense que el amor es tan importante que dice que el amor es lo que da identidad. Porque dice, si yo hablo en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiene. Y si tuviese profecía, ese don que dice que es uno de los mejores porque habla de parte de Dios, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso este eje fundamental en esta visión global es lo que nos da a nosotros identidad. Y esta identidad tiene que ver con lo que es ser un hijo de Dios. Vos podés ser un hijo de Dios, podés haber recibido a Jesucristo como tu Salvador, pero nunca entender esta visión global cuyo eje central es el amor. Porque si Dios es amor, y nosotros somos sus hijos, nosotros también tenemos que tener en nuestras vidas este amor que viene de parte de Dios. Y sigue diciendo, y lo que yo pueda hacer, fíjate que dice, ¿no? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, de nada me sirve o de nada me aprovecha o en realidad en nada contribuye a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque este eje fundamental que es el amor es lo que da a conocer la esencia de Dios. Es decir, que si yo no tengo amor, hermanos, no me sirven los dones, no me sirve nada y es imposible que yo pueda llegar a comprender el propósito de Dios. Por eso aquí este eje fundamental, este porqué de un camino más excelente se centra en el amor, en que nosotros entendamos
cómo es el amor de Dios. Y por eso en este capítulo se describe justamente, se menciona cómo es este amor, desde el versículo 4 al 8. Dice así la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Decime si cuando leemos esta lista de palabras no hay alguien que nos mostró cada una de estas virtudes, cada una de estas descripciones del amor. Y ese es Jesús, quien fue sufrido, quien sufrió por nosotros, quien fue bueno en extremo, quien jamás envidió nada de nadie, quien no se jactó de nada, sino que siempre le dio la gloria al Padre, quien no se envaneció ni en los mayores milagros, al contrario, Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. No hizo nada indebido, nada fuera de lugar. Dice: no busca lo suyo. Él lo dijo también claramente: yo no vine a buscar hacer mi voluntad, sino la que me envió. No vine para ser servido, sino para servir. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es Jesús nuestro Salvador. Es una descripción de sus personas, de sus virtudes, de su carácter. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y en esto de creer y esperar también entiendo yo que eso es lo que Él está esperando de nosotros. Él está creyendo, por eso es que te llamó, por eso es que te está haciendo participar también de estos estudios, para que entiendas esta visión global que está centrada en el amor, en este camino más excelente para comprender la profundidad de su propósito. Gloria a Dios. Y dice luego: el amor nunca deja de ser. El amor jamás va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dios. Dios es amor, dice Juan. Y luego dice: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y como les decía recién, queridos hermanos, aquí vemos las características de Jesús. Y Jesús mismo dijo que el que lo había visto él ha visto al Padre. Por eso el Evangelio de San Juan nos habla de ese verbo, de esa palabra, de cómo Dios se dio a conocer. Y el libro de Hebreos también lo dice, ¿no? Que Dios habló de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de Jesucristo, ¿no? Qué tremendo es esto, es comprender cómo Dios se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo y nos muestra su profundo amor. Y aquí quisiera aclarar un punto también, donde aquellos que son denominados cesacionistas, es decir, que hablan o dicen o interpretan que los dones no son para este tiempo, sino que cuando menciona aquí esta palabra que dice que se acabarán las profecías, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, ¿no? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hablan como que eso terminó cuando se terminó la revelación de la palabra de Dios, es decir, cuando se terminó de escribir y de nombrar lo que nosotros conocemos como el canon cristiano, los libros canónicos, es decir, los libros inspirados, ¿no? Es como que ya no iba a ser más necesario la profecía porque toda la palabra ya iba a estar aquí, no iba a ser necesario otra cosa porque, por ejemplo, dicen que los dones espirituales fueron respaldo para la autoridad apostólica de aquel momento, para que se pudiera creer en esa revelación tan especial.
Pero yo creo, hermanos, lo que sigue diciendo aquí, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y eso perfecto habla acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando venga lo perfecto es Jesús. Cuando Él venga en su segunda venida, ahí es donde van a cesar los dones. Y la segunda venida, lo adelanto, en algún momento lo compartiremos, tiene dos etapas. La primera es en el arrebatamiento, cuando Él venga a buscarnos y nos encontraremos con Él en las nubes. No va a ser a vista de toda la humanidad. Esa es la primera parte de la segunda venida. Y la segunda parte, ya cuando Él venga como un rey, y donde dice la Biblia que todo ojo lo va a ver, ¿no? Así que mientras tanto, hermanos, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, nosotros creemos en los dones, debemos procurar los dones y debemos entender el propósito de los dones. Por eso es, queridos hermanos, es que estamos aprendiendo esto y estamos buscando y anhelando de todo corazón que Dios se manifieste con libertad de esta manera. Ahora, en esta mirada global que tiene como eje central el amor, esto nos permite realmente entender qué es lo que Dios quiere hacer y el por qué su iglesia tiene que entender esto. Fíjate que Él, Jesús, se hizo hombre para que en condición de hombre Él pudiera solucionar el problema del hombre, que era el pecado. Es decir, Él tuvo que venir en carne, dice la palabra, para terminar con el problema del pecado en la humanidad. Ese pecado que nos mantenía sometidos, del cual no podíamos ser libres, del cual no podíamos dejar de estar bajo ese yugo. Jesús vino a condenar al pecado en carne, como un hombre, para salvar así a los hombres. Por amor Él se dio a sí mismo, como dice la palabra de Dios ahí en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que se hizo hombre para salvar al hombre y por amor se dio a sí mismo de esta manera. Ahora, Dios quiere salvar a la mayoría de las personas a través de que nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, seamos quienes proclamemos este mensaje, quienes mostremos a las personas cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es la misericordia de Dios y cómo lo hace Él equipando a su iglesia mediante dones, levantando ministerios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para edificar a los santos. ¿Y para qué los edifica, hermanos? Para que cumplan el propósito de ser embajadores de Cristo y de llevar adelante el mensaje del Señor. Para que mediante los dones espirituales nosotros podamos alcanzar a las personas. Muchos enfermos sean sanados, mucha gente pueda recibir realmente una impartición del Espíritu Santo sobrenatural. ¿Cuánto estamos viendo ahora que necesitamos en este tiempo de los dones espirituales para cumplir este propósito? ¿Cuánto hace falta hoy, hermanos, discernir los diferentes movimientos espirituales que se ven, las intenciones, poder discernir mediante el discernimiento de espíritu qué es de Dios y qué no es de Dios? Tantas voces, tantas cosas. Por eso yo creo, queridos hermanos, que más que nunca el deseo de Dios es en este tiempo equipar a su iglesia para que nosotros entendamos que mediante este eje central del amor completemos la obra que Él nos mandó hacer, de predicar, de buscar a los perdidos y de hacerlo no como quien usa los dones para sí mismo, para yo ser reconocido, para que me vean, sino bajo este eje del amor por los perdidos, de la pasión por las almas, algo que le pido al Señor siempre, que Él avive el fuego de mi corazón para que realmente haya pasión por las almas. Y te animo a que lo hagas también, porque entonces vamos a poder cumplir con el propósito del Señor, porque Él está equipando a la iglesia. ¿Por qué? Para que nosotros demos amor a los otros y podamos mostrar el amor que nosotros hemos recibido, cómo este amor obró en nuestras vidas, cómo la misericordia de Dios se manifestó para transformarnos. Por eso
Este es el camino más excelente, queridos hermanos, que nos propone aquí la palabra de Dios, de llevar adelante este amor. Por eso sigue diciendo esta palabra en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí nos está hablando, hermanos, de una madurez espiritual necesaria también para entender este eje central del amor, este camino más excelente y poder estar preparados para el uso correcto de los dones. Dejar las cosas que son de niños y tomar la madurez espiritual. Y dice el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y luego el capítulo 14 en el versículo 1 nos introduce y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Vieron cómo en esta secuencia que les mencionaba al principio, dones, cuerpo de Cristo, miembros, amor y orden? Es esta secuencia que cuando se da en la forma correcta produce el efecto por el cual Dios lo quiere manifestar en medio de su iglesia, los dones en este tiempo. Y en este camino más excelente lo vamos a ver en el deseo de Jesús. Acompáñenme por favor al Evangelio de San Juan en el capítulo número 17. Jesús está hablando con sus discípulos ya horas antes de dar su vida en la cruz. Y Él les habla muchas cosas y Él ora por ellos. Y fíjense lo que dice el versículo 11, capítulo 17 de San Juan, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y no sé si ustedes han escuchado que se ha hablado mucho acerca de la unidad. Ahora, ¿qué es la unidad? Mira, vos podés poner 6 gatos juntos adentro de una bolsa de papas y van a estar juntos, pero no van a estar unidos. Van a estar peleándose y queriendo salir uno para cada lado. Vos podés poner a muchas personas bajo un área, podés poner a muchas personas dentro de una iglesia, pero puede ser que no estén unidos. Por eso, cuando hablamos de unidad, nosotros tenemos que tratar de entender a qué se refería Cristo con esto. Porque Él habla de que para que sean uno así como nosotros. Él menciona, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el Padre y yo somos uno. Ahora yo pregunto, ¿en qué están unidos el Padre y el Hijo? ¿Cuál es esa unidad? Aparte de la deidad, hay una unidad en el amor y en el propósito. Porque Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Pero Él también dijo, yo no doy, a mí no me quitan la vida, sino que yo la pongo en rescate por muchos. Eso habla de la unidad del Padre. Habla de un concepto donde hay un Padre que demanda justicia porque hay una ira derramada a causa del pecado de la humanidad, pero hay un Hijo en un acuerdo de unidad bajo el mismo amor por la humanidad, porque ambos crearon al hombre junto al Espíritu Santo allí en el Edén, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese propósito y ese deseo que se truncó por la desobediencia del hombre mantuvo esta unidad en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, esta unidad de
el amor hacia la humanidad, el deseo de rescatar esta unidad en el propósito espiritual. Por eso nosotros tenemos que entender esto también. Y lo que nos tiene que unir, queridos hermanos, es también esta unidad en el amor y en el propósito para nosotros poder entender qué es lo que el Señor ha querido hacer y quiere hacer con nosotros. Luego, en el versículo 20 en adelante, la palabra de Dios dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién oró Jesús? Oró por vos, oró por mí en esa oportunidad. Porque dijo, no solo te pido por esto, sino por los que van a creer por la palabra de estos. Y estos predicaron a unos, a otros y otros, y el Evangelio llegó a oídos nuestros por esta sucesión de personas que entendieron lo que Dios les mandaba hacer y que fueron unidas mediante el propósito del amor. Y sigue diciendo esta palabra: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora fíjense lo que es esto, lo que representa en esto. Yo en ellos y tú en mí. Yo te hago esta pregunta y te pido que te pongas una mano en el corazón. Si Jesús está en nosotros, si Jesús habita en nosotros mediante su Espíritu Santo, si Jesús gobierna nuestras vidas, ¿no debería en nosotros haber este distintivo del amor genuino, del amor sincero? Porque sabes que lo que no produce, o mejor dicho, lo que produce desunión es justamente la falta de amor. Y la falta de amor representa que Jesús no está habitando en plenitud en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos crecer a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Por eso Pablo decía, yo antes era niño, pensaba como niño y hacía cosas de niño, pero ahora no, las he dejado. ¿Por qué? Porque hay una madurez espiritual que me lleva a entender que dentro mío está el Espíritu Santo, habita Cristo a través de su Espíritu Santo y el amor del Padre y del Hijo, esta unidad en el propósito, es lo que tiene que estar en mí también. Es lo que me va a permitir unirme a mis hermanos o en el caso mío a pastores, que estemos unidos bajo este mismo lema, bajo esta misma visión de exaltar a Cristo por sobre todas las cosas, de entender la unidad del propósito de Dios. Por eso la unidad, yo siempre digo, no se puede ni forzar, ni se puede manipular. La unidad debe darse cuando en mi corazón gobierna Cristo y el amor de Dios se toma dominio de mi ser, aún de mis pensamientos. Yo voluntariamente los someto a su amor, porque a veces tengo ganas de reaccionar de una manera, pero el amor de Dios es más grande en mí. Este camino más excelente, este eje central de este propósito que hemos estado viendo en estas clases, gobierna mi vida y me hace actuar en consecuencia, entendiendo el deseo de Jesús. Fíjate, Jesús está orando al Padre: Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo. Es decir, que Él oró por vos y por mí para que nosotros estemos unidos mediante este amor también, y así podamos entender el propósito de Dios, el propósito que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Y el mundo, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y escucha esto, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí este camino más excelente que estamos hablando hoy, queridos hermanos, tiene que ver con el amor. Una iglesia que no tiene amor puede estar llena de actividades, pero puede tener motivaciones erradas. Vos podés tener dones, podés ser un excelente predicador, podés, no sé, Dios te puede usar sanando enfermos, pero si el amor no es el eje central en tu vida, de nada te sirve. Podés ser una persona desprendida y dar todo a los pobres, pero si no tenés amor y lo haces para que te vean o algo así, no sirve de nada. El amor es lo único que no deja de ser. El amor es la intención de Dios. El amor fue el centro de esta oración. Padre, que sean uno como vos y yo somos uno. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Fíjate la preocupación de Jesús al orar por sus discípulos y al orar por nosotros también, porque lo acabamos de ver que lo oró por los que iban a creer. La preocupación de Jesús fue que el amor estuviese en nosotros. Por eso la pregunta, ya para ir cerrando el tema de hoy del camino más excelente, es: ¿está el amor manifestándose en tu vida? ¿Cuáles son las reacciones que hay cuando hay situaciones? ¿Podés actuar con amor? ¿Se ve el reflejo de Jesús en tu vida? ¿Se ve como hizo Jesús? A mí me conmovió cuando leí Jesús hasta el último momento allí en Getsemaní, cuando vino Judas a entregarle, le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿no? Fue como que hasta lo último, aún estando en la cruz, aquellos que lo injuriaban, él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un camino más excelente, hermanos, que es superior a cualquier don, y es el camino del amor. Es entender esta visión global del Señor, que Él aún quiere salvar las almas, que aún quiere que todo hombre pueda venir al arrepentimiento. Un Dios justo, un Dios que no va a tener por inocente al culpable, pero un Dios que por amor dio todo. Y que con este mismo amor nos compró, derramando la sangre de su Hijo, Jesús nuestro Salvador, que Él nos mostró este amor a nosotros, quiere que este mismo amor que está en el Padre habite en nosotros. Y esto es, queridos, la corona de esta parte, de este estudio que hemos tenido estas 3 clases anteriores. De nada nos sirven los dones, de nada nos sirven las actividades, de nada te sirve ir a vos a todos los cultos, de nada te sirve leer todos los libros cristianos, leer la Biblia de tapa a tapa, si no comprendes que el amor de Dios tiene que gobernar tu vida, tiene que ser el eje central de tu corazón. Y ahora yo quiero que juntos nosotros le podamos pedir a Dios. Y no es fácil, hermanos, amar. No es fácil poner la otra mejilla, a veces no es fácil callar, a veces no es fácil seguir adelante en diferentes circunstancias. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, a nuestro ayudador, que vino a hacernos recordar las palabras que Jesús dijo. El deseo de Dios que viene hoy, quizá a conocimiento de tu vida o quizá como un recordatorio hoy a tu vida. El amor es el camino más excelente. Y si te has dado cuenta que quizá por situaciones, circunstancias, heridas, porque te ha golpeado la vida,
ya eres una persona que no te nace el amor, que más te brotan otras cosas, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Él que nos inunde con su amor. Yo quiero que cierres tus ojos ahí y vamos a orar juntos al Señor. Padre, gracias te damos en este día por el poder de tu Espíritu Santo, porque podemos entender tu propósito, porque Señor nos has dado oportunidad tan gloriosa, tan grande de ser parte de lo que tú quieres hacer. Nos has, Señor, puesto a nuestra disposición este equipamiento espiritual. Pero hoy nos has hablado de este camino más excelente, de este amor que debe dominar y gobernar nuestros corazones. Yo quiero pedirte ahora en el nombre de Jesús, por cada uno de los que está viendo este video, Señor, que ahora el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en cada vida, en cada hogar. Que ahora, Señor, tú sanes los corazones y que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor, este amor que no lo podemos entender, que tú hayas dado a tu Hijo por nosotros, este amor esté en nuestras vidas. Este amor nos impulse, este amor cambie nuestra mirada de las personas, de las vidas. Señor, lo necesitamos en el nombre de Jesús, porque queremos hacer uso de los dones en la forma correcta, Señor, como tú lo has preparado y establecido. Por eso en este día, Señor, te damos gracias. Señor, en este día te damos la gloria a ti. Y Señor, honramos tu nombre, te agradecemos porque no nos has dejado afuera, no nos has dejado en una categoría inferior, nos has hecho tus hijos y Jesús, has deseado y deseas que este amor que está en el Padre y en ti esté en cada uno de nosotros, para que a través de este amor el mundo pueda conocerte y pueda creer en ti. Yo te pido aún como pastor, Señor, por nuestra congregación, para que siempre el amor esté reinando, para que siempre el amor sea el eje de todo lo que hagamos, para que el amor filtre, Señor, las motivaciones, muestre las que son genuinas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que tú puedas glorificarte en todas las cosas. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y así concluimos con esta serie de estudios que tienen que ver con los dones. Así que si no has visto los videos anteriores, te animo a que los veas en el orden en los cuales los hemos estado transmitiendo, y que te pongas en manos a la obra, a disposición del Señor. Dile al Señor: Señor, aquí estoy, gracias por ser parte. Dios no excluye a nadie. Lo que sí tenemos que tener son estas características que son el camino que nos lleva a los dones y a que Dios pueda realmente glorificarse como Él lo quiere hacer. Así que bendigo tu vida, tu familia, y que sigas transitando esta semana de gran bendición, que el poder de Dios se manifieste en tu vida, y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes en la próxima clase de esta serie de estudios, Doctrina Práctica y Aplicada. Dios te bendiga, nos vemos prontamente.